Gracias, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por esta mañana. Y vamos a... Gracias. Vamos a compartir con Rosy esta hora. Vamos a poder, por eso cambié dice mi abuelita, así como es el niño, así es el juguete. Así que yo puse este podio más alto. Y cuando venga Rosy le vamos a bajar 50 centímetros. Pero continuando con la palabra que nos compartía nuestra hermana Gloria, gracias, amada Gloria, por edificarnos en la palabra. En estos minutos quisiera tocar, el tema es familias enviadas. Familias enviadas desde la gracia. Familias expresadas a Cristo, enviadas a expresar a Cristo desde la gracia. Y en el diseño de Dios, la familia es vital. Es parte del diseño de Dios. ¿Cómo enviamos familias? Antes del envío tiene que haber formación. Y ese fue el mensaje de Cristo, porque Cristo llamó familias. Aquí hay familias. Todos somos parte de una familia. No tiene que estar casado, puede estar soltero, pero es parte de una familia. Llamó familias, formó familias y envió familias. Él llamó a 12, los formó y los envió. Y ese es el envío. En esta palabra, enviadas a expresar a Cristo desde su vida, desde la gracia. Y es el diseño de Dios, porque el matrimonio, la familia, está expresado en toda la Biblia. La Biblia comienza con una boda y termina con una boda. Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne, una sola familia, hombre y mujer. Ahí hay una boda, un matrimonio. Pero si nos vamos al final del Apocalipsis, Apocalipsis 19:7, habla de una boda, la boda del Cordero. La boda del Cordero y su esposa, la cual se ha preparado Cristo y la iglesia. Por eso que el estándar de la familia, según la visión de Dios, es: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. La primera boda y la última boda. Pero la última boda es la boda del Cordero. Y su esposa, la iglesia que se ha preparado. Dice Juan en la visión de Apocalipsis 19, versículo 7. ¿Cuál es el núcleo más atacado por las tinieblas? Todo lo que está fuera de Dios. La familia. Porque es el deseo inicial del corazón de Dios. Y en estos minutos, como parte de la predicación que Rosy va a complementar, yo voy a tocar 3 puntos de una familia, muy sencillos, pero queremos reforzarlos. Porque una parte es conocer la palabra. El oír la palabra no necesariamente implica que esa palabra sea revelada. Estamos oyendo el texto bíblico, pero hay un logos de la palabra, hay un espíritu de la palabra, que es el espíritu que toma gobierno y vida en tu corazón. Podemos estar años y años oyendo prédicas, pero no se vuelve vida. Podemos pasar años y años oyendo información bíblica, del texto bíblico, pero no hay revelación.
Y si hay una palabra tan vital, es la palabra de la familia. Familias enviadas a expresar. Y quisiera tocar 3 puntos de esta familia, que todos lo conocemos, pero quiero profundizar un poquito más para que sea vida en nuestro espíritu. Y que el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Juan que compartía, abra nuestros oídos espirituales para que esa palabra, no los oídos naturales, sino los oídos del Espíritu, para que quede sellado en tu corazón. Familias enviadas a expresar a Cristo son familias que viven en el orden de Dios. 1. Familias que viven en el orden de Dios. 2. Familias enviadas a expresar a Cristo son familias que muestran y edifican desde el amor de Dios. Sí, pastor, pero eso ya lo sé. Dios es amor, sí. Pero esto tiene más profundidad. Y 3, familias que muestran la unidad de la vida de Dios. Orden, amor y unidad. Eso está conectado. No podemos separar porque son ejemplos de verdades en donde la familia debe de vivir esta vida dinámica en el espíritu, en el orden, en el amor y en la unidad. ¿Por qué es importante el orden? Porque miren, el orden es el primer proceso creativo de Dios. El orden es el primer proceso creativo de Dios. Yo le quisiera pedir a nuestro hermano Mauricio que lea Génesis 1, del 1 al 2. Génesis 1, del 1 al 2. Todo comienza en un orden. Y vamos a ver que el gran problema de la familia es el desorden que sucede en la familia. El orden es el primer proceso creativo de Dios. Estamos comenzando a leer la palabra. Génesis 1:1. ¿Lo puede leer, Mauricio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué estaba desordenada? La tierra. 2 características de la tierra. Estaba desordenada y vacía. Los cielos no estaban desordenados. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Verdad? Vacía habla de ausencia de vida. ¿Verdad? La vanidad es la ausencia de vida. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuáles son los problemas actuales de la familia moderna? Estaba desordenada, está desordenada y estaba vacía. Vacía de vida, vacía de la vida espiritual, vacía, llena de cosas desenfocadas, pero vacía de la vida de Dios. Entonces, familias enviadas en el orden de Dios. Entonces, Dios vio que la tierra estaba desordenada y creó un diseño. En 7 días crea al hombre, crea a la mujer, la primera boda, la primera familia. Pero la familia no continúa en ese diseño por la desobediencia del hombre. Y viene el desorden. Dios opera en un modelo ordenado.
Dios opera en un modelo ordenado. Estamos oyendo esta alabanza que te estaba poniendo atención un poquito más, ¿verdad? Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera del modelo, nada deseo. ¿Por qué? Porque en tu modelo está la totalidad de vida. Amén. Eres mi plenitud. La totalidad. Plenitud es la totalidad de vida. El desorden siempre trae vacíos. El desorden genera espacios vacíos en nuestra vida espiritual. Y en esos espacios vacíos vienen ideas, conceptos, ideologías que se nos pueden meter en los espacios de desorden. En el alma, en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en las decisiones. Tan importante que son las decisiones de familia. Familias enviadas son familias que caminan en el orden de Dios. En el desorden no hay obediencia a su diseño. Avanzamos como familias con una convicción clara y en el orden de Dios. No avanzamos desde el activismo y sin dirección. Es un orden que es fundamentado en la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Hay un fundamento y una guía que nos da esa norte del orden. La palabra y la dirección del Espíritu Santo. En este orden verdadero vamos haciendo y vamos transitando juntos, haciendo ajustes y correcciones que vamos haciendo en nuestra vida general y espiritual. Y este año, en la primera prédica en la congregación ahí en Guatemala, decíamos, ¿cómo comenzamos el 26? ¿Cómo es mi orden espiritual? Hay varios órdenes en la vida de la familia. El orden espiritual, el orden en la familia, el orden en el matrimonio, que están vinculados en familia, ¿verdad? El orden financiero, el orden en la salud. Hay diferentes áreas donde podemos establecer un orden. Pero el primero es el orden espiritual. El orden espiritual que me lleva a un entendimiento espiritual como familia enviada. Hay prioridades en esos órdenes. Porque el orden no solo es colocar cada cosa en su lugar, sino en la prioridad en el tiempo que estamos viviendo. Si yo soy muy ordenado en mi oficina y trabajo, pero soy un desorden en mi familia, no hay un orden. Puedo tener un orden en mi vida espiritual, como médico, en congresos, dando pláticas, conferencias, publicar artículos en el área que nos movemos, pero puedo estar en desorden en mi vida matrimonial. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mi trabajo o mi familia? Ahí está el orden. Entonces comenzamos. Ubícate en tu orden espiritual. Identifiquemos qué es lo que hay que ir corrigiendo. Identificar por medio de la palabra. Miren, este fin de semana todos nos hemos recibido palabra de todos para que podamos identificar áreas en las cuales no estamos en orden. Y eso es parte del perfeccionamiento que dice la palabra en Efesios 4. ¿Verdad? Perfeccionando a los santos. Ese es perfeccionar. Identificar un orden. ¿Qué debo corregir?
¿Cómo comienzo el 25? Identificando, corrigiendo y rindiendo. Para caminar como una familia enviada. En mi orden físico, en mi salud. Miren, en Guatemala, en enero los gimnasios y clínicas de nutrición se llenan todas. Y en abril va el 20%. Quiero ver mi orden físico, me voy a hacer estas cosas. Pero todos estamos hablando del orden. ¿Cómo identifico? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo rendir? ¿Qué áreas de mi vida estorban el avance para no caminar en ese orden? Familias caminando en el orden de Dios. Un gran problema es cuando la familia identifica pero no corrige. Está el problema. Eso trae desorden, pero no lo corregimos. La vida de perfeccionamiento es aceptar en humildad que necesitamos corregir muchas cosas. Los pastores, muchas cosas. No hay diferencia entre la membresía y los pastores, entre los obreros y los pastores. Aquí todos somos iguales en Cristo. Familias caminando en el orden. ¿Cómo establecemos un orden? Por nuestro interés. ¿Qué es lo que gana interés? ¿Qué es lo que en tu corazón hay más interés? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu interés? El interés determina dónde vas a invertir tiempo, recursos y vida. Si el fútbol te interesa, vas a invertir un ticket, ir al Mundial 2020, ir a Colombia, ir a ver todo, aleluya, y voy a ir ahí. Es tu interés. Y está bien. Eso no es fuera de Cristo. Pero ¿cuál es tu prioridad de interés? El interés determina lo que a mí me apasiona. Lo que pasa es que el interés tiene un fundamento, la convicción. Porque las convicciones determinan el orden también. Convicción es verdad sellada en tu corazón. Es la verdad afirmada en tu corazón, la convicción. Pablo decía, y le decía a Timoteo, tú vas a sufrir, tu familia ha sufrido, tú vas a sufrir como pastor, pero no tengas pena de las aflicciones. Te lo dice en alguien que ha creído en lo que vivimos. El orden de vida está determinado por el interés. Sin interés no hay movimiento. El interés define lo prioritario sobre lo importante. Nuestro interés determina el hambre por la vida y el fundamento de la palabra. Que seamos familias en donde haya convicción de vida en la vida de Cristo. La vida en el reino se vive bajo convicción. La vida en el reino se vive bajo convicción. La vida en el reino no se vive por comparación. La vida en el reino no se vive por imitación. La vida en el reino no se vive por opiniones personales. La vida en el reino trae un orden y se vive por convicción.
Porque lo que tú tienes en convicción son las creencias firmes arraigadas en tu espíritu. Familias enviadas, amados, tienen que ser familias que muestren el orden de Dios. El orden de Dios. Muchas decisiones, una decisión que tomamos en la familia nos desvió del camino. Y tenemos que volver a retomar el camino, sufrir consecuencias, experimentar esas situaciones de vida para volver a caminar en el orden. ¿Cuántas decisiones no en el orden las tomamos y afectaron nuestra vida, tiempo, recursos y tantas cosas? Pero todos cometemos errores y hemos cometido errores. Pero la palabra nos lleva a una vida de orden. La tierra estaba desde el principio desordenada y vacía. Y cada vez cómo está la sociedad fuera de Cristo. ¿Va? ¿Qué se debe entonces volver la familia del Espíritu? Un lugar, un centro, una comunidad de orden y de plenitud. En estos tiempos vamos a recibir familia, vamos a recibir jóvenes, vamos a recibir, amén, que están vacías, así como estuvimos un tiempo de él. Cuando Rossi me invitó al grupo de jóvenes en el año 1980, estaba desordenado y vacío. No le puedo dar un testimonio porque fumaba, porque nunca fumé, porque tomé licor y me emborraché, nunca lo hice, pero estaba vacío de Dios, más centrado en la vida académica individual, más centrado en el individualismo, que es igual, vacío. Pero por su gracia, por medio de la gracia, del regalo de su gracia y por medio de la fe llegamos al Señor. Pero vacíos. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero la familia enviada es una familia que camina en el orden. En el orden de cada uno de los miembros de la familia. Ponía mucha atención a la palabra de nuestra hermana Gloria. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué la familia latinoamericana es una familia matriarcal? ¿Verdad? Porque el hombre no tomó su posición y no la toma. No toma su responsabilidad de sacerdote de la casa y esa es su función. Con los hombres de la congregación tenemos un desayuno mensual y hemos estado estudiando por un año la paternidad divina. Entender al padre para funcionar como padres en la familia. Y ese es un problema. Hicimos una encuesta, ¿cuántos tienen y han recibido un ejemplo de paternidad en la casa? Estuvimos, yo diría 70 no, 30 sí. Porque llegan algunos a desayunar que llega el abuelo, el padre y el hijo y el nieto. Y el padre dice, sí, yo recibí palabra. Mi papá oraba por mí, mi papá me hablaba de la palabra. Porque llega el desayuno, llega el abuelo, el padre y el nieto. Pero algunos no recibimos eso. A mí nunca, mi padre se sentó un momento a decirme, mira, esto es Dios. Esa es la vida de Dios. Ese es el orden de Dios. Nunca. ¿Quiénes de los hombres aquí recibieron una palabra en su casa así de afirmación y de dirección en su vida espiritual? Que tú puedes decir, sí ha habido evidencia,
con los errores que tenemos, con las situaciones que tenemos de vida, le podríamos decir, pero que sí tú podés dar un testimonio. Mire, y eso no es malo, al contrario, ¿verdad? Miremos hasta arriba, no, hasta arriba, dígame. ¿Va? ¡Qué bendición! Pero estas son las estadísticas de la familia. La mayoría hemos tenido y hemos vivido en una paternidad fracasada y ausente. Como resultado, si no está esta figura de Dios, ¿quién va a tomar la función? La madre. La madre trabaja, la madre se esfuerza, la madre está aquí, la madre está allá, está con la enfermedad, está con la comida, está con la atención, está con las 1000 funciones de la madre. Entonces, en una sociedad en donde el hombre está acomodado, pero no, hay un diseño, hay un orden. Y eso no lo ponemos desde el punto de vista crítico, lo ponemos desde el punto de vista del fundamento de la palabra. La madre latinoamericana ha tomado un rol por la ausencia de ese rol en la casa, que es del hombre. Y esa es una realidad. Hemos estudiado desde el punto de vista lo que está sucediendo en Latinoamérica y hay mucha paternidad precoz. O sea, padres muy jóvenes y que no tienen la madurez ni el entendimiento para dirigir una casa. Es algo que va creciendo, porque hay muchas madres jóvenes en nuestra sociedad, globalmente, fuera del contexto de iglesia. Pero el primer punto, familias que expresen el orden de Dios. En este tiempo actual, cada vez es más difícil encontrar familias que expresen ese orden de Dios. El hogar es el primer lugar de predicación de la palabra. Tu púlpito no va a ser como un púlpito. Tu púlpito va a ser la sala de tu casa. Va a ser el comedor. ¿Verdad? Jesucristo con sus discípulos, ¿dónde compartía? En las mesas. De hecho, la mesa del Señor es un recordatorio y memoria de esa vida compartida. Tu púlpito será en la sala. Tu púlpito será en un cuarto de tu hija, donde puedas hablarle del Señor. La familia cristiana es una ventana del reino, porque la luz se enciende adentro de la casa para que se vea afuera. Familias que expresan el amor de Dios. Cuando una familia expresa el amor genuino y real de Dios, se vuelve como un polo de atracción para muchos. Para muchos. Los amigos de los hijos, los primos, los familiares. Familias que muestran el amor de Dios, porque todo se fundamenta en el amor. Cuando hay familias que expresan el amor, atraen, son imanes para muchos jóvenes, para muchos familiares. Pues se expresa la vida de Dios, el amor. No se vive bajo una apariencia, se vive bajo una vivencia del amor de Dios. Que podamos ser familias donde haya una atmósfera del amor de Dios. Eso se ha compartido, el amor es el vínculo. ¿Verdad? El amor es el vínculo perfecto. El amor es
un elemento de edificación. Dice la palabra, el amor edifica. El amor edifica. Que mostremos el orden como familia enviada y que mostremos el amor de Dios. Quiero que juntos leamos esta parte de esos 5 versículos de Efesios, en donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y en total, que son 7, ahí les escribe y le define la vida de la familia, de quien toma nombre la familia. Vamos a leerlo del Efesios 3, del 14 al 19. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa, ¿qué hace? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? Del Padre toma nombre. O sea, toda familia en los cielos y en la tierra. La familia toma el nombre, la paternidad de Dios. ¿Para qué? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su vida interior, y el hombre interior por su espíritu. Toma nombre del Padre para que sea la familia fortalecida con poder en su vida interior por el espíritu. ¿Para qué? Otro para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender toda la dimensión, anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, toda la dimensión del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Eso está hablando de las familias. Para que seáis llenos, como dice la alabanza, tú eres mi plenitud. De quien toma nombre toda familia, del Padre, para que el hombre interior, o sea, la vida interior, sea fortalecida con poder por el Espíritu. Ahí está el Padre, está el Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y que comprendamos toda la dimensión del amor de Cristo. Son familias, las familias enviadas son familias que expresan el amor de Dios, teniendo la identidad del Padre. Ahí parte todo nuestro, la identidad del Padre, la paternidad divina. Cuando entendemos la paternidad divina, vamos entendiendo los hombres el rol de nuestra paternidad humana. Hay un libro del apóstol que estuvimos leyendo, Rosy, el apóstol se llama Paternidad Divina, ¿verdad? Del apóstol Alberto Calviño. Les recomiendo que lo lean, los hombres. Paternidad Divina. Estuvimos hablando con el apóstol la semana pasada, porque estamos hablando de cómo reorientamos la escuela dominical. Y oyendo palabras y experiencias de estos hombres de Dios. Pero es una familia que camina en el amor porque entiende su identidad de Dios. De quien toma nombre toda familia, dice, del Padre. Que el Espíritu lo fortalece en el poder para que habite Cristo en la fe. Y eso nos lleva a un entendimiento de la dimensión, anchura, profundidad, altura, longitud del amor de Dios.
amor de Dios expresado en una familia excede a todo conocimiento. El conocimiento es importante. Miren, el conocimiento es el fundamento del entendimiento. No puede haber entendimiento si no hay conocimiento. Por eso la palabra nos lleva a conocerlo a Él. A conocerlo en profundidad, para entenderlo en profundidad. Si lo conocemos superficialmente, lo vamos a entender superficialmente. Si lo conocemos profundamente como familia, lo vamos a entender profundamente. La verdad está en lo profundo, no en la superficialidad. En el año 1987 entrevistaron al mayor biólogo del estudio en la humanidad. Y este biólogo francés, pongo una analogía, estudió por muchos años los mares, los océanos. Los océanos, en la superficie terráquea hay más mar que tierra. Y cuando le preguntaron a Jacques Cousteau, antes de morir, él murió en el 87, ¿cuál es su experiencia como biólogo? Y él empezó a ver toda su experiencia. De un hombre que no conocía a Dios. Estoy poniendo una analogía de la profundidad. Y dijo, lo que les puedo decir es que en el océano hay una vida que entre más profundo vas, más rica es. Lo que vemos del océano no es nada. Vemos la superficie. Pero conforme te vas sumergiendo, hay más riqueza. Y eso está demostrado. Miren, en el futuro van a haber compañías que van a estar explorando los océanos y sacando los minerales preciosos, porque están ahí. El problema es que no los encuentran. ¿Por qué? Porque no profundizamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida de la familia? Sí. Allá lo compartíamos, en la vida. El fallo que podemos tener en la iglesia moderna es en la superficialidad de la comunión y de la profundidad de la palabra. Lo vemos todo muy superficial, lo vemos todo muy rápido, lo vemos todo muy instantáneo, porque eso es como el modelo de vida, todo lo queremos instantáneo. Ya no hay ollas de cocimiento lento, todo tiene que calentarse. ¿Ah? O sea, yo he escuchado y decían que no tenían las herramientas suficientes para excavar. Entonces ahorita me venía el espíritu, o sea, no estamos preparados todavía para entrar y profundizar las herramientas suficientes del espíritu. Sin él. Las herramientas las tenemos, pero no las ponemos en práctica. La palabra ya está dada, la vida está dada para que habite Cristo. ¿Qué vamos a profundizar? ¿En qué profundizamos? En la vida del alma. Mente, emociones, sentimientos y voluntad. No nos hagamos bola con el evangelio. Pero es que yo pienso en la mente. Pero es que yo siento en la mente. Pero es que me enamoré. Es el alma, sentimientos y emociones. Y eso es bueno, en el orden de Dios. Mire, estamos tocando 5 áreas de la sexualidad que los jóvenes deben de saber y conocer, para que entendamos el orden de la sexualidad en Dios. Que cuando entendemos eso, nos damos cuenta de tanta basura que somos bombardeados cada día de la sexualidad. Un diseño de Dios, pero totalmente tergiversado en el mundo actual.
Y esta información, esta educación, la mayoría, sin hacer levantar las manos, porque yo soy el primero que me pongo ahí, no la recibimos en la casa, ni en la iglesia. La responsabilidad es en la casa. Pero en la iglesia tenemos que tocar estos temas para dirigir a los padres. Próximo encuentro de 5 días. Es que ese es un diseño de familia. Es un diseño. Familias que expresan su vida, su orden y su amor. La información actual fuera de Dios, en todos esos temas, lo que pasa es que nos desenfoca. Esta era es una era de la vida desenfocada. El mayor problema, y aquí hay muchas maestras, y quiero que me lo confirmen. ¿Quiénes trabajan en educación aquí? Pues miren, gloria a Dios, miren qué herramienta la que tienen ustedes. Aquí está. Quiero que me conformen los profesores. El mayor problema de la educación ahorita es que esta generación moderna no pone atención. Según los educadores, y hay un lugar de mucha edificación en eso, la inteligencia en la vida de la familia y de los niños ya no se mide por un IQ de tanto para arriba, no, sino la capacidad de observar todas las cosas y reunirlas en una cosa y enfocar en una cosa. Díganme si no es difícil eso como educador. Ustedes lo viven todos los días. En la educación. Lo vemos en todo, en todas las áreas. En la medicina yo lo veo con los estudiantes de medicina y los residentes de medicina. El déficit de atención se ha disparado, pero el déficit de atención no es un problema neurobioquímico. El déficit de atención es un problema que no estás acostumbrado a estar enfocado. Hay 1000 de pantallas y te desenfocan. No te puedes concentrar ni en esta, porque tenés 1000 pantallas en el celular y esa mentalidad, de esa forma te va afectando tu vida. Y afecta en la familia. Amados, hay países ahora en familias que no se da ningún instrumento celular, tableta o lo que sea a nadie menor de 15 años. Ya está demostrado. Ya está legalizado. ¿Por qué? Porque se forman generaciones distraídas. Solitarias, Ahí está. Familias que no caminan en el orden ni en el amor de Dios. ¿Qué se disparó en Adán cuando se separó en Génesis 3? Oí la voz y tuve el miedo. ¿A qué conduce? Y tuve temor. Miedo, temor. Y tuve ansiedad. El tercer paso, después del temor. Y tuve angustia. El cuarto paso, de una misma línea. Miedo, temor, ansiedad, angustia. Hay países en donde el 20% en este tiempo de las familias padecen de problemas psicoemocionales. Número 1, la ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro. Y la depresión es exceso de pasado. Que seamos familias que caminemos entendiendo ese amor de Dios. Y por último, familias que caminan en la unidad de Dios. Mire, pastor, eso sí ya lo has oído, pero quiero recalcártelo. Familias que caminan en la unidad de Dios. Familias unidas.
familias unidas. Y nos vamos a ir a la misma carta de Efesios, capítulo 4. Familias unidas. Y con esa parte termino, para que Rosy tome la otra parte de la vida de la familia, la transmisión generacional, la llave que conecta a las próximas generaciones. Capítulo 4 de Efesios. Yo pues, dice el apóstol Pablo, 4:1, yo pues, preso en el Señor. No dice preso por el Señor, que es diferente. Esta carta fue escrita desde la cárcel. 4 epístolas desde la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, Pablo estuvo preso varias veces, pero en este tiempo fueron 4. Pero no estuvo preso solo una vez. Según la evidencia histórica, estuvo preso 3 veces. Alguna fue salido y fue preso domiciliario. Pero aquí dice preso en el Señor, no por el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ayer se compartía de eso. La teología de Cristo era muy sencilla. Venid a mí, ¿quiénes? Los trabajados y cansados, los mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. ¿Por qué decía vuestras almas? Porque el alma es el territorio de conflicto. Ya deja de pelear con el diablo, ya fue derrotado en la cruz. El enemigo está aquí, no está afuera. Durante mucho tiempo en la iglesia evangélica anduvimos peleando con el diablo todo el tiempo. Pero él ya fue derrotado en la cruz por el sacrificio de Cristo. La tierra a conquistar en la familia es el alma. Ahí hay enemigos que todavía no han sido erradicados. Ahí hay filisteos. Josué llegó a la tierra prometida. Dios lo llevó. Dividió el territorio de Canaán y lo entregó. Pero cada tribu tenía que conquistar su territorio entregado. Todavía habían enemigos. ¿No estaban? Estaban en la tierra prometida. No les entregó libre de gérmenes. No, ahí estaban los filisteos, los cananeos, los heteos, los jebuseos. Todos los eos. Los caliseos. ¿Qué pasó? Que no conquistaron y no eliminaron a esos. La orden fue elimínalos. ¿Qué pasó? Ellos fueron absorbidos por esta cultura, por esa vida. Y se da imagínense el pueblo llegado a la tierra prometida y se da el peor tiempo del pueblo de Israel, la época de los jueces. Y creo que la época de los jueces se ejemplifica en la época actual por una ideología en estas familias que no caminaban en el orden, en el amor, ni en la unidad. Cada quien hacía lo que le parecía la gana. Esa es la época de los jueces. Ahora, con el 2025 en la sociedad actual, cada quien tiene su derecho. La verdad se relativiza. Yo tengo mi verdad. Yo tengo mi derecho. Cada quien hace lo que le parece. La familia que camina en unidad.
con toda humildad y mansedumbre. Y aquí viene una palabra clave en la familia, que Rosy la compartía. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando es apoyándolo cuando él está débil en algún momento o se puede caer. ¿Qué es un soporte? Es algo que apoya a la estabilidad. Ese es el sentido de soporte. No es que ya no lo soporto. Ya no te soporto, le dice en la familia, ¿verdad? Mira, es que papá ya no te... ¿verdad? Del padre al hijo, mira, ya no te soporto. Aquí está hablando otra cosa. Estar soportando, estar ayudándolo. Yo me estoy cayendo y un hijo viene y me soporta. ¿Para qué? Para que no me caiga. ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo? Que si yo estoy débil, pues va a venir mi hermano y me va a soportar. Esa es la vida del cuerpo, soportando los unos a los otros en el vínculo perfecto que es el amor. Una iglesia enviada es una iglesia que camina en este vínculo. Pero estamos hablando del concepto de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solícitos, o sea, llamados con urgencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, familias que caminan en la unidad traen como consecuencia una atmósfera de paz. ¿Por qué razón? Miremoslo a la inversa. No hay paz si no hay unidad. Solícitos en guardar la unidad. Pero no la unidad, bueno, sí, nos llevamos bien, no hay problema, estamos en paz, tranquilos, no. Del Espíritu. Tiene que ver con la comunión. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque en el Espíritu no estamos diversos, estamos en un mismo Espíritu. La comunión es compartir la misma vida del Espíritu. Yo no puedo tener comunión con alguien que no tiene el Espíritu, porque ni lo va a entender. Decimos, ¿estás loco? ¿Qué es eso del Espíritu? Alguien que no conoce la vida y la realidad de Dios, pues. Pero aquí hay comunión. ¿Por qué? Porque estamos bajo un mismo Espíritu. Y caminamos juntos. En esa carrera de la fe, caminamos. Y miren, amados pastores, Zapata y congregación, algunas veces puede ser que algunas familias no continúen. En años de caminar en el Señor, por 40 años lo hemos visto con Rosa María. Pero qué gozo es que continúen en la obra de Dios. Si no están en el ministerio, en la iglesia local, nos gozamos porque continúan construyendo en la obra de Dios. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él. Cuando yo tomo un concepto de propiedad sobre la iglesia, entonces sí me enojo. Pero la iglesia no es mía. Yo soy un administrador de la gracia recibida. Pero que continúen edificando en el cuerpo.
No somos todo. La casa del Padre es una porción del cuerpo de Cristo. No tenemos propiedad sobre ningún matrimonio, ni los tenemos obligados. Dice la palabra, nada hagáis por contienda, ni por gloria vana, ni por vanagloria. La vida del cuerpo, cuando hay familias que continúan, pero no en nuestro ministerio, gloria a Dios, que continúen. Pero no nos vamos peleados, ni con envidia. Ustedes se van bajo el desorden de Dios, no. Despídelos. Porque nada hacemos ni por contienda. Algunos predican a Cristo por contienda, dice Pablo. Otros predican por vanagloria, pero otros edifican desde el amor. Que estas familias enviadas sean familias que caminen en el amor de Dios. Amén. Amén. En el mismo cuerpo, ahí estás en el mismo cuerpo, no importa. Seguí edificando en el mismo cuerpo. Aquí algo has aprendido, algo has recibido, continúa edificando. El primer viaje misionero, Pablo caminó con Bernabé. En el segundo, Pablo ya no caminó con Bernabé. Él se fue con Marcos, Juan Marcos, a Chipre, y él continuó con Silas y con Timoteo. Pablo consideraba de que Juan Marcos no le había sido útil en el primer viaje. Los había retrasado. Pero en sus cartas finales como familia espiritual dice, aquí está Marcos. Está fiel en la familia espiritual, pero no caminó con él en el segundo viaje misionero. Estamos en el mismo cuerpo trabajando. Amados, que tengamos un entendimiento de familia. Familia, de la familia que el Señor nos da en la vida diaria, y también de la familia en el espíritu. Pero tres cosas les recuerdo: caminemos en orden, en amor y en unidad. Siendo colaboradores de su propósito eterno. Efesios 3 dice, y ahora la sabiduría será dada a conocer por medio de su iglesia, conforme al propósito eterno de Dios. Ahora la vida de Dios, la sabiduría de Dios, que es el mismo, va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 13, conforme a su propósito eterno en Cristo Jesús. La familia es la encargada de llevar la sabiduría, de llevar la vida de Él afuera. Ahora hay un cuarto punto, y eso lo va a compartir Rosy. Familias enviando en generaciones más familias. La transmisión generacional, que está, si quieren leerlo despacio, en el Salmo 78. El Salmo 78 habla de las familias y las generaciones, y la otra generación, y la otra generación, y la otra generación. Rosy, vamos a cambiar. No voy a usar la compu, porque si uso la compu, me llega aquí. Y ya no la ven, ¿así? Y aquí voy a usar mi Biblia. Familias enviadas, familias que tienen un entendimiento generacional. Nosotros tenemos un reto con 5, ¿va? Creo que ganamos aquí en la iglesia, ¿va? ¿Hay más de 5? ¿Alguien con más de 5 hijos? Ya estas generaciones ya no tienen 5, de 1 o 2 ya. ¿Quién llegan 3? Ahí en la congregación decimos, de los mayores, ¿cuántos eran? Yo vengo de 9.
de 10, de 8. ¿Usted lo ganó? No, güey, mi mamá tuvo 15. Mi mamá tuvo 15. Bueno, viene una generación de 15. Pasó 15 años embarazada la mamá. ¡Qué mujeres de esa época! Dios mío. 15 años embarazada. Bueno, mire. Dando vida. Uno, dos. Así que estos 3 puntos que son tan importantes, estos 3 puntos son una llave para el avance multigeneracional. Y lo podemos ver también en Hechos 2:42, cómo es que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hace posible esta vida impartida en cada uno de nosotros, compartida en casa, para ser enviados a todo lugar donde el Señor nos envíe. Y pensaba hoy en la mañana en 2 casos que conocemos, para ejemplificar también cómo la familia de la fe y el ámbito congregacional donde se vive este orden de familia, donde se permanece en este vínculo de amor y esta unidad, lo que puede producir en aquellos que Dios envía a la comunidad. Y pensaba en 2 casos. Una joven que llegó a Guatemala de Bogotá hace muchos años, de Cali, y ella llegó a estudiar al Instituto Canción, Guatemala, y yo era maestra ahí, pero no de música. Y la conocí, y ella fue formada no en su casa. Su mamá la enviaba a la iglesia que estaba a 3 casas de su casa, desde pequeñita. Y como estaba a 3 casas de su casa, la mandaba solamente, la enviaba. Y ella conoce al Señor y es formada dentro del ámbito congregacional de familias. Y hasta hoy, eso fue a principios del 2000 que la conocimos, y ella aún ahora permanece firme y formó una familia, y es una mujer de fe, una mujer con visión multigeneracional, impresionante. Y otro hermano de la congregación, él creció en la calle porque su familia, su mamá lo abandonó y la abuela ya no lo pudo cuidar. Y la abuela pensó, lo voy a poner allí cerca de donde pasa el bus para la capital y a ver quién se lo lleva. Y él se subió al bus, llegó a la ciudad capital con una mudada de ropa, pequeñito, sin comida, sin nada. Y estuvo así por varios días, hasta que vio una congregación, pero era pequeño, 5 años. Y él llegaba a la congregación inicialmente porque ahí había comida.
poco fueron como viéndolo y se fue formando allí. Nadie lo acogió en ese momento. Él seguía durmiendo en la calle, pero le daban ropa, le daban comida. Y creció y conoce a Cristo. Nace de nuevo. Y él es un hombre de familia. Formó una familia, tiene 2 hijas, su esposa es preciosa, tiene nietos. Pero el soporte de ver familias, la familia de la fe, una congregación donde se modela la vida de familia, en ese orden, en ese amor, en esa unidad, en esa palabra que gobierna, en esa gracia, la vida, la gracia que edifica. Es fundamental, es una llave que abre y que nos permite tener una visión multigeneracional. Puede que aquí también suceda como país latinoamericano. En Guatemala, en general la cultura es una cultura muy inmediatista. Y es una cultura de sobrevivencia. Hay mucha pobreza. Y aunque se salga de la pobreza, quedó marcada la mentalidad inmediatista y se vive para el momento, porque mañana no sé. Pero eso hay que arraigarlo, porque el llamado de Dios es a tener una visión multigeneracional, ver más allá. Por eso hoy también mencionaba nuestra hermana Gloria, hablaba de los lomos. Y cómo es que el Señor ya tiene escogido. Si lo leemos en Efesios 1, ¿no? Escogido, Él ya nos eligió. Y en un vientre se va a formar. En una familia se va a formar. Y hay eternidad en los corazones. Entonces lo vemos desde Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y siempre viendo cómo mi padre, tu padre, ¿verdad? El que fue, y esa visión multigeneracional. Y Jorge nos hablaba del Salmo 78, y quisiera que hoy viéramos 2 salmos, el Salmo 78 y el Salmo 145. Y mientras lo buscan, y lo buscamos, yo también lo voy a buscar, aquí en mi Biblia que está. El carácter, mis amados, recordando que el carácter no se forma en la soledad, sino se forma en el contexto de las relaciones de familia, de la comunidad, de fe, en el discipulado. El carácter no se forma en la soledad. El Salmo 78. Y dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Él va a traer de lo que viene de allá, las cuales hemos oído y entendido. No solo oído, sino también entendido. Y esa es clave. Oír y entender. Que nuestros padres, ¿qué tal si lo leemos juntos? Que nuestros padres nos las... O sea, los papás las contaron, ellos la oyeron y las entendieron.
No las encubriremos a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No dejaremos de contarles, no las encubriremos. ¿Qué quiere decir encubrir? Encubrir es esto. No las encubriremos, se las daremos a conocer para que las oigan y las entiendan. Y hablábamos también de un punto muy importante, que es que nadie puede entender la palabra de Dios, la vida de Dios, su gracia, si no ha nacido de nuevo. Entonces, es importante que podamos estar seguros de que en casa todos han nacido de nuevo. Y eso no es algo que nosotros podemos nosotros hacer, es obra de Dios, pero nosotros debemos de escuchar, entender y no encubrir, sino dar a conocer. Y dice, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, su potencia, las maravillas que hizo, o sea, la obra consumada de Cristo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Visión multigeneracional. Y los que se levantarán, mis amados, lo cuenten a sus hijos. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y aquí viene la amonestación, diciendo de aquellos que fueron una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Su espíritu es fuerte, ¿no? Pero nosotros estamos hoy aquí por gracia y con este desafío que el Señor nos da, un desafío que también es un mandato. No podemos encubrirlo, pero esto se tiene que vivir en la casa, porque la coherencia de vida es una coherencia que realmente nos lleva a dar a conocer que es vida y verdad, que no solo es un discurso, sino es nuestra realidad de vida en casa. Por eso cuando nosotros vamos a leer en Deuteronomio 6, otra vez un escucha, Israel, el Señor uno es. Y va a empezar a decirle al Padre que le hable a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén en el camino, que lo ponga la palabra en los dinteles de la casa. Todo está girando alrededor de esa relación de orden, de amor y de unidad. Pero hay
es necesario un oír. Es necesario un oír y un entender. Entonces no basta solo con hablarlo, sino que podamos juntos entenderlo. Y para eso se requiere destinar tiempo. Pensaba algo, mi pastora, mientras tú hablabas, y era que ese encubrir también puede manifestarse en nosotros cuando eso que hemos oído y tal vez entendido no lo hemos aplicado como lo que ustedes nos decían, como ejemplo, como vida. O sea, no se lo hemos manifestado, hecho visible a ellos. Totalmente, totalmente. Cuando no se expresa, cuando no se manifiesta, lo estamos encubriendo. Que lo aprendemos, o sea, lo escuchamos en la iglesia, lo tenemos aquí, pero no lo ponemos por obra y nuestros hijos no ven el ejemplo. Es como si no lo tuviéramos. Es como si no lo tuviéramos. Como que no lo tuviéramos. Y ahí faltó entonces algo en el proceso. ¿Alguien busca Romanos 12:2? ¿Quién lo tiene? Levanta su mano para que lo lea. ¿Tú lo tienes? ¿No? Ah, levantaste tu mano. ¿Tú? Oh. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Vamos a enseñar a no conformarse al mundo, pero lo tenemos que vivir en casa, con esa transformación del entendimiento, con esa transformación. Y de esa manera vamos a manifestarlo en el sentido de expresarlo. Porque hoy por hoy la palabra manifestar se usa de otra manera también, ¿verdad? Como hoy es manifestar, es afuera, ¿verdad? No en este, pero la juventud lo usa mucho ahora. A ver si es así aquí, pero allá en Guatemala es así. La juventud lo usa mucho, no dentro de la congregación, pero es como declarar algo para que suceda. Declaro que tal cosa, que mañana voy a tener, y ya no es ese tipo de manifestar. Y vamos a ir al Salmo 145. Salmo 145. El salmista, en este caso es David, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. ¿Cómo el salmista podía eternamente y para siempre? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. De generación a generación celebrará tus obras. Cada generación, amados, y eso debe ser nuestra visión. Una visión multigeneracional, una visión donde nosotros estamos viendo en los hijos de casa o en los hijos en la congregación, estamos viendo más allá. No solamente estamos viéndolos a ellos ahora, sino estamos viendo sus hijos y los hijos de sus hijos. Y estamos creyendo por la formación de esas familias y estamos orando desde ya
por quienes van a ser sus esposas, por quienes van a ser sus esposos, y ellos van a saber que que tal vez van a empezar a enamorarse de alguien, pero van a tener el criterio por el Espíritu Santo, por la vida interior, que les va a decir, no es la persona. No es la persona. Y su alma no los va a gobernar, sino van a estar al ritmo de la gracia, gobernados por el Espíritu Santo. Amados, la tarea que tenemos es una tarea en la cual el Señor ha depositado confianza en nosotros. ¿Lo habías visto así? Él ha puesto su confianza en nosotros. Por una razón. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Recordemos un poco, ahora les digo el versículo, recordemos un poco lo que hemos venido hablando, que es necesario en ese ritmo de la gracia, que es por gracia, que debemos vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos de Él, que tenemos que sentir, de otra manera decirlo, que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El que no es el mismo sentir de Él se vació, Él se despojó. Y aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 20, Él nos ha dado una tarea de discipular, de hacer discípulos. Y nos ha dado todo lo necesario, lo que nos decía Ángela, herramientas. Nos ha dado todo lo necesario para llevar a cabo la tarea. Todo. Solo tenemos que creerlo y dejar de depender de nosotros mismos y dejar de conformarnos al mundo, sino realmente ver el diseño, que nuestro entendimiento sea transformado. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y aquí viene, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace aptos, aptos. Por eso es importante ese versículo que llevan atrás en la playera, presentar perfecto a todo hombre, a Cristo, el perfeccionamiento, pero Él nos hace aptos, Él nos hace aptos, y Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es. Por eso necesitamos vaciarnos, por eso necesitamos morir, por eso necesitamos depender de Él y hacer todo como conviene, como Él dice. Ahí estamos seguros, en el camino, como dice Isaías, de santidad. Y aún por torpes que seamos, no nos desviaremos, porque estamos con toda esa dependencia de Él. Entonces, papás amados, padres y madres, ¿verdad? Padres de familia, hijos, en esta perfecta unidad caminemos juntos. Y si algo que has identificado en estos días, que te has dado cuenta que erraste,
contraste, que empieza a saber cuál es el diseño. Y no se vivió de esta manera en la casa. Pues también ya se nos enseñó ayer en el devocional de una manera muy precisa también a venir al Señor en arrepentimiento. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. No solo es un perdón, es un limpiarnos. Es un limpiarnos del mal que provocó lo que hicimos. Pero necesitamos identificarlo, desecharlo, saber que su gracia es suficiente porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que produce en nosotros, pero el estorbo lo ponemos nosotros, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar. Es que yo así lo he hecho por mucho tiempo. Es que así es así en Colombia. Pero necesitamos identificar también las cosas culturales que no nos permiten tener una visión generacional. En mi casa me enseñaron así. Pero ese ha sido unos días para identificar. Porque no podemos encubrir a la siguiente generación la obra de Cristo. No podemos encubrirla, como nos decía nuestra amada Gloria esta mañana, por vivir una vida religiosa donde hay mucha palabra, pero no está acompañada de la vida. Y eso hace que muchos jóvenes, hay estadísticas de eso, que muchos jóvenes se aparten, o simplemente muchos jóvenes nunca vengan a creer. Porque hay cosas muy impuestas, pero es el que produce el querer como el hacer. El orden acorde al diseño, el amor, la unidad. Es posible en Él. Es posible porque es Él el que nos muestra el diseño. Yo puedo leer el texto, lo puedo oír en una predicación, pero el entendimiento viene de Él. Es la revelación. Esa revelación que se atesora, que se vuelve parte de ti. La empanada que me comí ayer con el cafecito, hoy está los nutrientes en todas las células de mi cuerpo, pero me la tuve que comer. Si yo solo la miro y me la describen, me describen que la empanada fue hecha de maíz y tiene una carne deliciosa adentro, etcétera, etcétera, y yo solo la miro, pero no me la como, no pasa nada. Si solo le describimos a la siguiente generación cómo es, pero no se lo vamos a comer, no pasa nada, no pasa nada. Y ayer compartíamos, cuando estábamos en el estudio de Primera de Juan, compartiendo con Pastora Ingrid, le decíamos que ayer en la mañana, mientras escuchaba a David la enseñanza acerca del profeta Jeremías, el Señor trajo a mi memoria que recordara un pasaje que quisiera que lo pudiéramos ver.
porque es muy importante para cerrar. Está en Jeremías 18:18. Si me ayudas a ponerlo, por favor. David nos compartió sobre esa revelación que tuvo Jeremías y sobre cómo se comió la palabra. Y entonces se puede comer la palabra, se la comió, tuvo la revelación. Y lo que pasa en el capítulo 18, y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque no puede pasar en esta generación, no puede pasar en esta generación, no puede pasar, chicos, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar en tu vida. Tienes libertad de hablar la palabra. Tienes libertad de hablar la palabra, tienes libertad de hablar la palabra. Dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá. Estos son los contrarios, los que quieren hacer callar a Jeremías. Dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová. 18 y 18. Sí, pero está bien, déjala que tenías. ¿Era el 17? No, este es. No, el 18 y 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Y esta es la maquinación. Maquinemos contra Jeremías. Porque ellos sabían, amados, ellos sabían. Y hoy es lo mismo, que no faltará la ley al sacerdote, no faltará la palabra en cada casa, no faltará ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ellos lo sabían. ¿Y qué querían hacer? Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y eso es lo que el mundo habla hoy. Se lo dice a los padres, se lo dice a los hijos, se lo dice a los abuelos, se lo dice a todos. Maquinemos, irámosle la lengua. Porque aquí estaba, pero si herían la lengua, no la podían transmitir a la siguiente generación. Así que hoy oramos por esto. Si en algún momento has tenido una percepción equivocada de que no puedes hablar a tus hijos, una percepción de que no eres digno o digna de hablar porque te pasó tal cosa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Y hoy declaramos esta palabra, que los oídos son abiertos, como Jesús habló y dijo, Éfata. Los oídos son abiertos y la lengua es desatada, para que en cada casa pase exactamente y aún con más poder, como termina el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el último versículo del libro de los Hechos. En cada casa se recibe a todos los que vienen al Señor. En cada casa como casa de refugio, una casa que tiene visión generacional, predicando el reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Cualquier impedimento que haya habido en tu vida, de pensamiento, como nos decía el pastor Jorge, cualquier pensamiento, cualquier situación de tu alma no resuelta, hoy es el día de creerle al Señor. Y Él es el que produce en ti el querer como el hacer. Él te hace apto, Él te hace apta, Él nos hace aptos para hacer todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Y vamos a ser levantados como
hombres y mujeres como casas con visión multigeneracional. Por eso, de gran gozo, cuando Jorge preguntó, ¿quiénes aquí han recibido palabras? Hombres que han recibido palabras de sus padres. Y veo a los niños levantar sus manos. Visión multigeneracional no puede parar. Hablemos la palabra, no la encubramos. Vivamos la palabra, no la encubramos a la siguiente generación. Esta es una generación, incluyendo a los pequeños. Esta es una generación. Y viene otra. Los nietos, los bisnietos, todos los que vendrán. Y esta casa, su nombre no es así al azar. Tiene una razón de llamarse esta congregación local, Casa del Padre. Porque aquí el orden, el amor del Padre y esa unidad, como en Hechos 2:42, es y deberá continuar siendo una realidad para que la casa continúe, la edificación continúe. Pero necesitamos una visión multigeneracional. Gracias. ¿Qué pasa cuando la generación se ha cortado? ¿Qué pasa cuando un hijo no está en el Señor? El proceso se corta, pero continúa orando. Persevera en la oración por esa familia, por ese hijo, por esa familia. Tienes que hablarle a ellos. Tienes que mostrarles la palabra. Pero hubo una generación, dice, obstinada, contumaz y rebelde, que no obedeció a Jehová. ¿Hay dolor en el corazón? Sí, hay dolor en el corazón, porque uno quiere que un hijo siga en el Señor. Pero tu función es continuar orando por su vida. Porque la vida de Dios es algo que recibimos de conciencia, es una conciencia y una convicción personal, no es obligado esto. ¿Qué pasa incluso que tu esposa no es creyente? Continúa orando. Y que el Espíritu Santo, la palabra, puede tener el día que toque su vida, pero ya no es tu carga. Quitas esa carga, quitas ese peso. A veces es muy difícil en la vida humana, pero no en el espíritu, porque el reino se recibe por gracia. El reino se recibe por gracia, pero se entiende por revelación. Para estas familias en donde hay familiares muy cercanos, ¿y cómo sigo yo si no conoce al Señor ni quiere saber nada de Dios? Continúa orando. Fue la pregunta de Job, porque él perdió todo, habiendo estado en él. Es que lo perdió todo, hasta que él recibió un entendimiento de Dios. Que esta palabra recibida en estos días, amada familia en Cristo, la puedas administrar.
¿Qué es esto de administrarla? Lo que tú hayas recibido, lo que hayas anotado. Mira, si no anotaste nada, la otra semana no te acuerdas de nada. Porque así es nuestra mente. Nuestra neurofisiología del recuerdo. Vamos a acordar el 10%. Y en el mes de abril no te acuerdas de nada. Pero hay una parte que es la administración de la palabra. Y eso es muy importante. ¿Cómo administramos la palabra? Que lo que tú hayas recibido en estos tiempos, lo revises, lo anotes, lo leas, los medites en tu espíritu. No con 10 llamadas de celulares ni con la música a la par. No, toma un tiempo. Que Dios te hable en el silencio. ¿Dios habla en el silencio? Sí, habla en el silencio. Ahora en la sociedad hay mucho ruido en el ambiente. Me refiero a información, sonido, ruido, y no permites oír la voz de Dios. Oír la voz de los influencers, oír la voz del youtuber, oír la voz del no sé quién, oír la voz del tiktoker, oír la voz de Instagram, oír la voz de Netflix. ¿Qué voz estamos oyendo? Que administren la palabra. 2, que puedas identificar en el espíritu lo que hay que corregir. Lo que hay que corregir. Esos son momentos de corrección de todos. Miren, cuando uno prepara un mensaje, Dios le está hablando. Y el primero que va siendo confrontado es uno mismo. ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué hay que ordenar? Para que la palabra sea revelada en tu vida. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, fíjense, cada uno, es una situación individual, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando en el contexto de los dones ministeriales. Ahora yo solo tomo de este, no todo el contexto, tomo una palabra. Administradores. Que esta palabra la administres. Que no se te haya olvidado en 2 meses. Porque como dijimos ayer, entre oír toda la palabra y vivir la palabra aquí en la tierra, solo hay una palabra que conecta esto con esto y se llama obediencia. Obediencia. Tú puedes oír muchos predicadores, pasémoslo en la vida diaria. Quiero caminar en obediencia a lo que estoy oyendo. Pero mira la fuente que estás oyendo. Que tu fuente de nutrición no sean las redes sociales, sino la vida de Cristo. Y desde esa vida, o sea, gracia, edifiquemos, caminemos y vivamos esa vida. Amén. Con gozo, con reposo y en la paz. En la unidad. La paz sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mente y corazón